Bueno, solo abrir que no me carga mi presentación. Buenos días, Miss, o buenas tardes. Buenas tardes. Ya casi va siendo hora de almuerzo. Ustedes van a sufrir ahí con el olor al almuerzo. Miss, ¿Qué manda? me voy a conectar en en el teléfono de mamá porque ya no tiene carga el mío. Vaya, está bien, mi amor. Gracias. Bueno. Espérenme que... ahí está. Bueno, ¿miran ahí la presentación, chicos? Sí, Miss, Sí. yo se la Ok. miro. Bueno. Vamos a ver si me logran escuchar. Es que aquí en mi casa comenzó a llover. Vamos a ver. Vamos a ir rapidito porque a veces se pierde también la conexión. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema sobre ciencias naturales. ¿Cómo van ustedes con sus hojas de trabajo, chicos? ¿Van bien? ¿Ya empezaron a leer? ¿Sí? ¿Ya van leyendo un poquito de los temas? No, Miss. Todavía no han empezado a leer. Bueno, les recomiendo que empecemos a leer ya lo que dicen nuestras hojas de trabajo. Ahí hay hojas donde ustedes tienen que leer en su libro, ¿verdad? Yo les había dicho que vamos a leer. Ustedes tienen que leer solitos ciertos temas y los temas que son nuevos, pues yo los voy a explicar así como la clase del día de hoy. Pero hay un trabajo, Miss. ¿Perdón? Pero si hay una hoja de trabajo, Miss. Sí, hay una hoja de trabajo por cada uno de mis cursos. Bueno, entonces dice de la siguiente manera. Ciencias naturales, ciclos bioquímicos. Bueno, ¿qué es un ciclo bioquímico? Chicos, por favor, por el momento necesito que todos bloqueemos nuestros micrófonos porque hay mucho ruido, ¿sí? Solo va a quedar el mío abierto para que ustedes me puedan escuchar. Entonces dice que es un ciclo biogeoquímico. Bueno, de primero empecemos definiendo qué es un ciclo. Dice que un ciclo es un periodo de tiempo en el cual se desarrollan o sucede un conjunto de acontecimientos, etapas o fenómenos que una vez finalizados se vuelven a repetir en el mismo orden de principio a fin. Por eso tenemos un monstruito raro, ¿verdad? En forma de círculo. De eso se trata un ciclo, ¿verdad? Que no tiene fin, ¿verdad? Comienza, termina y vuelve a comenzar, ¿verdad? De eso se trata un ciclo. Luego tenemos entonces qué son los biogeoquímicos. Dice que los biogeoquímicos provienen del griego bio, que significa vida, geo, que significa tierra, y la química, ¿verdad? Entonces se puede llegar a interpretar que es algo que tiene que ver tanto con la vida como el medio ambiente con el que nosotros vivimos. Entonces dice, este es un movimiento de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, carbono y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente, ¿verdad? En la atmósfera, en la biomasa, en los sistemas acuáticos, mediante una serie de procesos de producción y descomposición. Bueno, creo que la mayoría de nosotros lo podemos relacionar con el ciclo del agua. No sé si ustedes se recuerdan del ciclo del agua, ¿verdad? Que de primero comienza siendo líquido, puede estar sólido, en estado gaseoso, sube a la superficie, cae en forma de lluvia, ¿verdad? Ese es un ciclo que pasa con el agua. Más o menos de esta manera vamos a ver qué son los ciclos tanto del carbono como de otros químicos, otros elementos de la tabla periódica que ayudan a nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a comenzar viendo el carbono o
bien su otro nombre que es el CO2. Dice, es uno de los elementos abundantes de la naturaleza. Es el único capaz de formar largas cadenas de átomos de gran estabilidad y esto permite la obtención de varios compuestos a partir de el llamado compuestos orgánicos. Este elemento es fundamental para la materia viva. Forma parte de todas las biomoléculas, tales como los glúcidos, las proteínas y lípidos. El ciclo sucede de la siguiente forma. Si queremos, chicos, nos podemos ubicar en nuestro libro de Ciencias Naturales en la página número 144. Ahí vamos a poder observar bien cómo es el procedimiento del ciclo del carbono. Aquí les tengo yo una pequeña imagen, ¿verdad? Dice que las plantas captan el dióxido de carbono atmosférico, eso quiere decir el CO2 o el carbono, mediante la fotosíntesis y lo descompone en carbono y oxígeno. Durante la fotosíntesis utiliza el carbono para la elaboración de glucosa. Recordemos que todo lo que es glucosa tiene que ver con el azúcar, ¿verdad? Esta es la forma en que las plantas crean su propio alimento. Luego tenemos el carbono. Dice que el carbono pasa a los consumidores cuando estos ingieren tejidos vegetales durante la respiración de las plantas y los animales. Estos emiten carbono o dióxido de carbono a la atmósfera. Luego tenemos el siguiente paso que es la degradación de derechos orgánicos y cadáveres de plantas y animales que aportan al suelo, este tipo de elemento. Luego dice que el carbono disuelto en el agua es utilizado por algunos organismos marinos para fabricar su exoesqueleto calcáreo. Estos mueren, sus exoesqueletos pasan a ser una de las más importantes fuentes de carbono en la biosfera, ¿verdad? Entonces, el carbono es uno de los elementos más importantes que tenemos dentro de nuestro planeta, ¿verdad? El carbono está situado en muchas cosas que nosotros tenemos en todo el día, ¿verdad? Todos los días, por ejemplo, en los alimentos que nosotros consumimos hay carbono, al momento en que nosotros exhalamos, ¿verdad? Sacamos el aire de nuestro cuerpo, estamos emitiendo carbono, ¿verdad? Dióxido de carbono, que a la hora de separarse, pues se separa en carbono y en oxígeno. Bueno, chicos, por favor, les pido a las personas que se acaban de conectar que bloqueemos nuestros micrófonos para poder escuchar de mejor manera la clase. Por favor. Bueno, luego del ciclo del carbono tenemos otro ciclo que es uno muy importante para todos nosotros. Este elemento se llama el oxígeno. Dice que el oxígeno es el elemento indispensable para los seres vivos. Aproximadamente el 22% de la atmósfera terrestre está formado por oxígeno. El ciclo bioquímico de este elemento es el siguiente. Dice que el oxígeno circula en nuestra biosfera. Parte de él entra en contacto con el agua y se disuelve en esta. De esta manera, los peces, ¿verdad? O animales acuáticos pueden encontrar oxígeno dentro del agua. Esta parte penetra en las partículas del suelo. Otra parte penetra en las partículas del suelo. La porción libre es utilizada por plantas y animales, ¿verdad? Lo que nosotros respiramos. Los peces y organismos acuáticos respiran el oxígeno disuelto en el agua, mientras que el que se encuentra en el suelo es aprovechado por las raíces. Los seres vivos asimilan el oxígeno atmosférico por medio del proceso de la respiración. Luego es transportado por la savia de las plantas y la sangre de los animales, fijando en cada una de las células del organismo. Los organismos unicelulares captan directamente el oxígeno del medio externo por medio de sus membranas. En el proceso de respiración, los seres vivos toman oxígeno y liberan dióxido de carbono, CO2, como producto de desecho.
Este compuesto es asimilado por las plantas y utilizado en la fotosíntesis. Durante este proceso se hidrolizan las moléculas de carbono, las cuales se descomponen en C de carbono y oxígeno, O2. El oxígeno obtenido en la atmósfera, en la fotosíntesis, es liberado en la biosfera por las plantas, donde circula y es nuevamente aprovechado por la respiración de los seres vivos. Fenómenos como la presión atmosférica y el vulcanismo también intervienen en este ciclo. La descomposición de restos orgánicos, tales como los excrementos y cadáveres por parte del organismo descomponedor, bacterias y hongos, liberan dióxido de carbono y también oxígeno a la biosfera. El dióxido de carbono liberado de esta forma es aprovechado también por las plantas para la fotosíntesis, junto con el que proviene la respiración de los organismos, ¿verdad? Esto es un ciclo, ¿verdad? Lo utilizamos nosotros como oxígeno, lo desechamos de nuestro cuerpo como dióxido de carbono y en este caso pues entran las plantas, ¿verdad? Que absorben el dióxido de carbono, lo utilizan para ellos y lo sacan teniendo o cambiándolo en oxígeno, ¿verdad? Esto es un ciclo que va pasando durante toda nuestra vida, ¿verdad? Por eso es muy importante el cuidado de los bosques, de que tengamos plantas, ¿verdad? Que nos ayudan a limpiar y purificar el aire que nosotros estamos necesitando. Y por último, vamos a ver el del nitrógeno, el ciclo del nitrógeno. Dice que el nitrógeno es un componente fundamental de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Aproximadamente el 79% del volumen de la atmósfera está constituido por este gas. Sin embargo, son muy pocos los seres vivos capaces de utilizar el nitrógeno gaseoso N2 directamente del aire. El ciclo del nitrógeno en los ecosistemas terrestres es el siguiente. Vayamos a ver entonces. Dice que de primero, en el suelo, así como en los nódulos sobre la raíz de las leguminosas como el frijol, habitan bacterias nitroficantes. Estas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno gaseoso que llega al suelo en forma molecular, N2, y de contenerlo en compuestos como amonio, NH4, o nitrotatos, NO3, los cuales son aprovechables para las plantas. Las plantas aprovechan los nitratos del suelo durante la nutrición e incorporan el nitrógeno en sus tejidos. De esta manera, el nitrógeno viaja por las redes tróficas y es adquirido por los animales. La descomposición de los cadáveres de plantas y animales devuelve compuestos ricos en nitrógeno. Las bacterias desnitrificantes convierten los compuestos nitrogenados otra vez en nitrógeno gaseoso, el cual regresa a la atmósfera, ¿verdad? Todos estos elementos que vemos son muy importantes, ya sea para los animales o para el ser humano. Nosotros pues consumimos ciertas partículas de nitrógeno a la hora de que nosotros ingerimos alimento, ¿verdad? De esta manera también el suelo se nutre con estos elementos y de esa misma manera nutre las plantas cuando uno lo riega. La tierra, ¿verdad? Tiene ciertas partículas de ciertos elementos que nutren a la planta y que permiten que la planta pueda crecer. Por eso es un ciclo, ¿verdad? Nosotros ayudamos a las plantas a que crezcan con ciertos elementos que nuestro cuerpo desecha y de esta manera pues crecen, proveen de alimento para nosotros, ¿verdad? Como se me ocurre las papas, el frijol, la zanahoria, ¿verdad? Todo eso que ayuda a nuestro cuerpo, ¿verdad? A que nosotros nos encontremos con una buena salud. Entonces, estos ciclos que nosotros vimos de estos tres elementos, pues suceden constantemente, ¿verdad? No es necesario que nosotros pongamos para que lo hagan, ¿verdad? Sino que es algo indirecto
que el medio ambiente lo crea para poder mantener un ambiente saludable para todos nosotros. Entonces, vayamos por favor a la página 147. Todos en su libro en la página 147, por favor. Ya, Miss. Muy bien. Ya, Miss. Ya, Miss. Bueno, entonces dice, a ver, una prueba. A ver, ¿quién puso atención? Bueno, dice la primera, contesta lo siguiente. Elemento químico liberado durante la fotosíntesis que los seres vivos utilizan para obtener energía. ¿Cuál creen? ¿Cómo? Oxígeno. ¿Está seguro? ¿Sí o no? Sí, Miss, oxígeno. Muy bien, sí, correcto, es oxígeno. Entonces, situémonos en el ejercicio número 1 de nuestro libro, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, es la primera parte, ¿verdad? Elemento químico que conforma la materia orgánica viva o... Ah, no, ese no es. Ahorita les voy a decir. Es el número 2 del vertical. Elemento químico liberado durante la fotosíntesis que los seres vivos utilizan para obtener la energía. Entonces, llenemos ahí. Tenemos oxígeno. Ya, Miss. Muy bien. Vamos con... Espérenme, solo... Lo voy a colocar aquí. Miss, ¿Qué manda? en el primero de oxígeno. El primero es oxígeno. Miss, ¿Qué manda? yo aquí me perdí, no sé si es en el 2 Es que el está número recto. 2. Es el número 2 vertical, el que está paradito. Ay, ya, Miss. Ay, te borré ahí el oxígeno. Vayamos al número 2. Dice, responde lo siguiente. Elemento químico que conforma la materia orgánica viva o muerta. ¿Cuál será ese elemento químico? Y lo formamos con las palabras que están ahí, las letras. Tiene algunas letras, pero no son todas. Dice, elemento químico que conforma la materia orgánica viva o muerta. Eso quiere decir que absolutamente todos lo tenemos. Dióxido de carbono. Oxígeno de carbono. ¿Perdón? Dióxido de carbono. Pero miren, tienen que tenerlos, a ver, 3, 4, 5, 6, 7. Solo 7 letras. No puede ser dióxido de carbono. ¿Cómo? Carbono. Solo carbono, ¿verdad? En nuestro libro es la número 1, ¿sí? La número 1 vertical. Miss, la primera es nitrógeno. Sí, Miss, es nitrógeno. Ah, no, pero eso es de horizontal. Yo ahorita estoy en vertical. Pero es nitrógeno. Bueno, dice elemento químico muy abundante en la atmósfera. Sin embargo, en forma gaseosa no es muy útil para los Nitrógeno. Nitrógeno. Nitrógeno, Miss. Sí. Muy bien. Y la última dice, responde lo siguiente. Área en las raíces de algunas plantas que provee el ambiente adecuado para que las bacterias
fijadoras para las bacterias fijadoras de nitrógeno? Nódulos. Nódulos, muy bien. Lleva tilde en la O, ¿sí? Nódulos. La primera O. Exacto. Bueno, chicos, gracias por poner atención el día de hoy. Esa era la pequeña clase que teníamos para el día de hoy sobre los ciclos de ciertos elementos que nos ayudan a nosotros y al medio ambiente, ¿verdad? Para que se desarrolle de una forma natural y que nos ayude tanto a los seres vivos, ¿verdad? Para una mejor formación. Entonces, ahí ya les ayudé con la página, ¿verdad? Los primeros ejercicios. Luego dice que van a ilustrar el ciclo del carbono, incluyendo las actividades humanas que afectan en este ciclo, ¿verdad? Actividades humanas se refiere a cuando, por ejemplo, el medio ambiente suceden cosas que fueron creadas por el hombre. En este caso, en el ciclo del carbono también influye mucho, por ejemplo, el humo de los carros, interviene el humo de las fábricas, ¿verdad? Tiene dióxido de carbono también. Entonces, eso se puede agregar, ¿verdad? A las actividades humanas que ayudan dentro o están incluidas dentro del ciclo del carbono. Entonces ahí ustedes lo pueden dibujar. Y el número 3 dice, lee, investiga y responde. Dice, los océanos captan cerca del 50% del carbono de la atmósfera. Las algas, los corales y otros organismos lo captan y lo transforman en rocas sedimentarias. Sin embargo, cerca del 50% de los corales superficiales están dañados, o mueren como consecuencia de la contaminación derivada de las actividades humanas y de los cambios de temperatura en los océanos. La pregunta dice, ¿cómo afectar la destrucción de los corales al ciclo de carbono? ¿Cómo creen ustedes que afecta la destrucción de los corales al ciclo del carbono? A ver, ¿alguien ahí? ¿La distribución o la destrucción? La destrucción. El ciclo ya no puede seguir. Ujú. Pero ¿en qué más afecta? Porque como se destruye, nosotros ahora lo podemos ver, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo han sentido, pero de repente ahorita comenzó a hacer un poquito más de calor, ¿verdad? Después de que hubieron tantos días que llovió por las diferentes... Pues ahorita de repente hay mucho calor otra vez, ¿verdad? ¿A qué creen ustedes que se debe eso? Tanta contaminación. A la contaminación, ¿verdad? ¿Y qué lleva a la contaminación? Basura, polvo, Ajá, pero ¿qué emiten ellos? enfermedades, Químicos. ¿Pero qué componentes químicos? el dióxido de carbono. Dióxido de carbono, correcto. Ya Entonces, no pueden generar más dióxido de carbono. exacto, nuestro ecosistema está tan lleno de dióxido de carbono por carros, por humo cuando las personas queman basura, cuando el humo de las camionetas, el humo de las fábricas, Hasta de cigarros. ¿verdad? Todo ese dióxido de carbono afecta nuestro clima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen ustedes que deteriora eso en el ecosistema marino?
Cuando las personas tiran basura. Ajá, pero ¿qué consecuencia? O con la expansión de algas venenosas. Muy bien, ¿verdad? Petróleo. Mueren los animales. Los ecosistemas se afectan, ¿verdad? Y muchas veces pueden llegar a matar ciertas especies. Por ejemplo, los corales, ¿verdad? Ellos necesitan cierta temperatura. No puede ser muy elevada o muy baja porque se comienzan a morir, ¿verdad? Y en los corales pues viven muchos peces y estos peces pues se alimentan de esos lugares, ¿verdad? Incluso tienen ahí su refugio. Si lo miramos en la película de Nemo, ¿verdad? Ellos vivían en en un coral, ¿verdad? En una anémona, creo que era, ¿verdad? Entonces ellos se refugiaban ahí, comían y vivían ahí. Pero ¿qué es lo que pasa con el carbono? El carbono aumenta la temperatura y esto crea que estos ecosistemas se destruyan. Entonces podemos colocar eso en las líneas ahí del ejercicio número 3, ¿verdad? Que al elevar las temperaturas, cuando se eleva la temperatura, se afectan ecosistemas. Se afectan ecosistemas y crea un desequilibrio. Y crea un desequilibrio. Hasta ahí lo vamos a dejar. Es lo mismo que pasa con las abejas. Yo no sé si ustedes han leído un poquito sobre cómo contribuyen las abejas a nuestro medio ambiente. ¿Alguien ha leído sobre eso? No, Miss. Tú, Jeremy, ¿has leído sobre eso o no? No, Miss, no he leído. Miss, ¿Qué manda? una pregunta, solo una cosa. ¿Me puedes repetir lo que dijo al final? Ay, híjole, lo que dicté. Ujú. Es que fíjese, mi amor, que yo no lo anoté. No sé si alguien de sus compañeros lo puede leer lo que yo les dije. Para elevar la Abraham, por favor, temperatura, afectan los ecosistemas y crea un desequilibrio. Solo ¿Otra Jeremy, vez? solo Jeremy, por favor. Al elevarse la temperatura, ya, Ya, se afectan los ecosistemas y crea un desequilibrio. Se afectan los ecosistemas y crea un desequilibrio. Gracias, Jeremy. gracias, Jeremy. Bueno, Entonces, hablaba sobre las abejas contribuyen mucho a nuestro ecosistema, ¿verdad? Ellas son las encargadas de polinizar y encargadas de que ciertas plantas puedan tener sus frutos. Entonces, son animalitos, son insectos que ayudan mucho a nuestro ecosistema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Contaminación, que pueden ser insecticidas, muchas cosas que le afectan a las abejas, ¿verdad? Y las pueden llegar a matar. Y eso causaría una gran, ¿qué se puede decir? Un gran problema, ¿verdad? Para la polinización de nuestras plantas, ¿verdad? Muchos dicen que si las abejas se llegan a extinguir, ¿verdad? Muy probablemente el ser humano también pueda llegarse a extinguir, ¿verdad? Entonces, más o menos esto sucede también en el ecosistema marino, ¿verdad? Muchas veces no encontramos ciertos peces, no se pueden llegar a alimentar, ¿verdad? Y causa un desequilibrio porque va a haber una especie que tenga más seres vivos, ¿verdad? Y hay especies que necesitan de las otras especies que ya no van a haber y por lo tanto se va
crea un desequilibrio, ¿verdad? Bueno, chicos, ya nos pasamos 2 minutitos de nuestra clase. Espero que hayamos entendido, ¿verdad? Y aprendido. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto puede escribirme al correo y les estaré contestando. Chicos, quería recordarles que hoy 10 es el último día para las personas que no me han entregado tareas. Hoy es el último día para poder enviar las tareas, ya sea por correo. Pero ¿por dónde se pueden enviar las tareas para hoy? Si no lo pueden subir a la plataforma, si tiene algún problema con la plataforma, pueden mandar un correo. No aparecen en la plataforma. Solo está en el correo que enviaron. Se las mando al correo. Sí, pueden mandarlas al correo. Solo especifique ahí qué tarea y qué materia es. Para- No, gracias, Miss. Sí, ya se me manda hoy. Vaya, muy bien, Dulce. Sí se los encargo mucho, chicos, porque ya fueron muchos días los que se aplazaron, ¿verdad? Para que ustedes puedan entregar sus tareas. Ya pues este bimestre va a ser diferente, ya dijimos cómo íbamos a trabajar, ¿verdad? Y siento que va a ser menos cargado tanto para ustedes como para mí, ¿verdad? Entonces, los quiero mucho, chicos, que Dios los bendiga mucho. Nos miramos el día de mañana. Ya de mañana a las 8 de la mañana tenemos 8:30, si no estoy mal. Tenemos momentos con Dios. Va a ser conmigo un ratito. Y después tenemos sociales, ¿sí? Entonces, ahí nos preparamos para el día de mañana. Nos miramos. Miss. Adiós. Miss. Gracias, Miss. Adiós, Miss. Adiós. Adiós.